A continuación, Cosa Pública. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública. ¿Cómo están, amigos de Cosa Pública? Es un gusto darles nuevamente la bienvenida a su espacio para comentar las últimas novedades del acontecer político. Se profundiza el rompimiento en Alianza País, el presidente Moreno del paso para efectos de reestructurar al menos parcialmente el frente económico. El expresidente Correa anuncia su llegada para presidir la Convención Nacional del Movimiento Oficialista en Esmeraldas, mientras a su vez el presidente Moreno convoca la suya. En fin, ese es el escenario en estos momentos. Para comentarlo se encuentra con nosotros el doctor Juan Carlos Solines, analista político, a quien le damos la más cordial bienvenida. No te sorprende lo que estamos viendo, ¿no es cierto? De alguna manera son acontecimientos que los estábamos esperando, era un rompimiento que de alguna manera se venía dando por partes, pero evidentemente como que comienza a acelerarse, ¿no? Efectivamente, gracias Roberto por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Sí, yo creo que el estilo propio de Correa, de este caudillo que gobernó el país durante 10 años, no solamente que logró que se represe una crisis económica que estaba en ciernes, que se la sentía en muchos sectores, pero que él la maquillaba con influjos de dinero, de crédito caro, sino que también había una crisis política, una crisis de convicción, en donde él también represaba, por su estilo severo, fuerte, autoritario, represaba a todos estos descontentos que había al interior de su propio partido. Yo creo que lo que se está manifestando ahora no solamente es un respiro para los ecuatorianos, sino que es un respiro para su propio partido. Es decir, se dan cuenta que tienen un espacio ahora para disentir dentro del propio partido y claro, él se resiste a que sus huestes se dispersen o que tengan opinión propia. Recordemos que él les manejaba a los asambleístas como títeres, ¿no? No había opción de debate. Pero ¿no? Parece que por ahora la disputa es en torno a la marca Alianza País, pero de modo propio es una marca que también tiene su desgaste después de 10 años de correísmo, pero parecería ser que igual el presidente Moreno tiene todo en su poder para efectos de él prevalecer. Sí, por un lado, efectivamente, yo creo que después de 10 años de un ejercicio, además de un ejercicio en muchos aspectos cuestionable, ¿no? Un ejercicio del poder que estamos viendo ahora no solamente tuvo desafueros, sino corrupción, malos manejos, ineficiencia, ¿no? Entonces, claro, 10 años de esto que ahora se comienza a destapar genera un desgaste, pero por otro lado, también debemos recordar a la ciudadanía que el gobierno actual, más allá de los cambios de estilo del presidente Moreno y de este espacio de diálogo que se ha abierto, es un gobierno de Alianza País. No nos olvidemos de eso. Y no perdamos de vista porque ahora parecería que como están divididos en facciones, hay un gobierno y Alianza País es el opositor. No. Más allá de sus problemas internos, este gobierno continúa siendo de Alianza País. Y el presidente Lenín Moreno tiene el desafío histórico de poder no solamente corregir lo que se ha hecho mal, no solamente destapar toda la podredumbre que se va encontrando día a día, sino que tiene también la posibilidad histórica de ejercer un gobierno patriota en donde incluso pueda llamar a otros sectores, a contribuir. Yo creo que después de 10 años de un manejo absolutamente discrecional, con control absoluto de las instancias, creo que bien le haría al país y bien le haría a Alianza País abrirse y tratar de hacer un gobierno de concertación. Pero da la impresión que el presidente Moreno se demora en tomar decisiones y que le falta a su lado operadores políticos de primer nivel que lo aconsejen bien,
para manejar los ritmos que son tan importantes en la política. Por ejemplo, el tema del reemplazo parcial del Frente Económico. Era algo que uno hubiera esperado que eso se diera casi de inmediato, ya cuando se perfiló la ruptura con el correísmo, pero recién después de 6 meses le pide la renuncia a Patricio Rivera, que todos sabemos era la cabeza visible del Frente Económico. Sí, yo supongo que después de 10 años de un ejercicio como el que, del poder como el que hizo Correa, digamos que desmantelar toda esa estructura vertical, rígida que impuso Correa debe ser muy complicado. Yo en eso, digamos que le doy el beneficio de la duda, digamos, a Lenín Moreno, porque él tiene que, además, como es el mismo partido que gobierna, no es que ha llegado un nuevo partido, él tiene también que ver qué funcionarios de alto o mediano nivel están alineados con sus políticas, con su visión del manejo del Estado. Tiene que ver qué funcionarios técnicos le sirven dentro de su proyecto. Pero claro, para eso, primero tiene que tener una hoja de ruta claramente establecida, para saber quiénes se alinean y quiénes no se alinean con esa hoja, ¿no? Y creo que eso falta todavía, más allá de los ofrecimientos y las ofertas de campaña. Yo creo que sí falta aterrizar y decir, a ver, para aquí vamos, para eso está un líder, para decir, por aquí vamos y quién es mi equipo. Bueno, ¿no? Por lo pronto, en la parte política ya hay un derrotero, ¿no? La consulta popular, pero de modo propio eso está demorado y no deja de llamar la atención que el propio presidente se vea obligado en cadena de radio y televisión a pedirle a la Corte Constitucional que apure el ritmo en términos de la aprobación de las preguntas presentadas. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, sí, más allá del estupor que ha causado, porque, digamos, siempre se está buscando permanentemente, sobre todo desde la propia facción de correísta, se está buscando todo el tiempo cómo atacar y cómo minar. Y dilatar también, ¿no? Sí, no, y cómo minar a Moreno y a su credibilidad. Entonces, ha causado estupor este llamado que ha hecho. Yo creo que es un llamado absolutamente legítimo, ¿no? El jefe de una función del Estado le está diciendo a otra función del Estado, en este caso a la justicia, por favor, despache un tema que es importante para el país. Sin embargo, lo que yo sí quisiera matizar, Roberto, es que la consulta popular no deja de ser un paño de agua tibia frente a este andamiaje correísta tan perverso que facilitó la corrupción, el surgimiento de mafias dentro del Estado. Ese andamiaje no lo resolvemos solamente aunque las 7 preguntas ganen el sí. Yo creo que es un paño de agua tibia porque le va a permitir le va a dar un espacio de gobernabilidad al presidente Moreno. Pero de una manera u otra se comienza a percibir que las distintas funciones del Estado comienzan a operar con un cierto grado de independencia. Lo propio respecto a las autoridades de control se percibe, por ejemplo, en la Contraloría, algo en la Fiscalía. No sé cómo tú lo ves. Sí, hay esa percepción. Creo que la Fiscalía ha avanzado con un proceso tan polémico, tan delicado como el del vicepresidente y todos los encausados por corrupción. Y creo que de todas formas hay que estar pendientes porque la Fiscalía, haciendo su trabajo, puede orientar para que pues, se vayan a sanciones por los delitos menores, ¿no? Habrá que estar muy pendiente, exigiendo como ciudadanos, ¿no? Exigiendo que la Fiscalía actúe con todo el rigor de la ley y que encauce por los delitos contra el Estado que se han cometido, porque más allá de que todavía no se enjuicie, ¿no? Es evidente que ha habido perjuicios al Estado, es evidente que ha habido peculados. Pero hasta ahora la Fiscalía ha avanzado en el proceso manteniendo el presunto delito de asociación ilícita para procesar a todos los indiciados o implicados. Pero esto como que no estaría dentro de toda la expectativa respecto a la gravedad del caso. Exacto, o sea, puede ser considerado como la punta de lanza, pero no puede quedarse ahí. Es evidente, o sea, es notorio para cualquier ciudadano que se han cometido delitos contra el Estado, sean estos cohecho, concusión, peculado o el que fuere. Entonces, que esta sea la punta de lanza para ir abriendo el abanico de todos los demás delitos que se cometieron, está bien, pero eso sí exigir que se sancione por esos delitos. Pero si Fiscalía no da ese paso, ¿le corresponderá propiamente al juez que se haga cargo del proceso hacerlo? Bueno, sí, pero la Fiscalía tiene, digamos, el impulso para identificar los posibles delitos cometidos e ir contra ellos. O sea, es decir, no son delitos de acción privada,
sino de acción pública. Y quien impulsa la acción pública es la Fiscalía. Entonces es la Fiscalía la que tiene que ir determinando qué otros delitos se han cometido. Y en cuanto a la Contraloría, que también iba a la pregunta, y esta aparente reinstitucionalización del país, ¿no? Creo que es positivo. O sea, no hay que dejar de mencionar que la Contraloría General del Estado, como la principal entidad de control de los recursos públicos de un Estado y de la gestión de un Estado, ha pasado simplemente sin hacer nada 10 años. Porque eso es lo que se evidencia. No es que ha habido ciertas omisiones o ciertos retrasos, sino que ha habido una inacción absoluta, un descontrol absoluto en todas las actividades de este Ejecutivo que controlaba todas las funciones del Estado. Ahora, de alguna manera ya la situación como que abre totalmente la puerta para el juicio político al vicepresidente Jorge Glass, porque finalmente ante la ruptura de Alianza País no es de sentido de que los asambleístas del oficialismo, por lo menos la mayoría que se supone que controla ya el presidente Moreno, no asuman una posición más firme sobre el particular. La lógica diría eso. La lógica diría eso, pero vemos, por ejemplo, que hay acciones tan absurdas y tan contradictorias como que bloqueen el juicio político al exministro de Educación, Augusto Espinosa, por el caso de los abusos a menores de edad, y al mismo tiempo, a los pocos días, vayan la presidenta de la Comisión AMPETRA, la asambleísta socialista Silvia Salgado, y el presidente del Congreso a presentar una denuncia. Entonces uno dice, a ver, pues, si tienen evidencias y sospechas de que hay el cometimiento de un delito, tan es así que van a la Fiscalía a presentar su denuncia, ¿por qué bloquean el juicio político en la Asamblea? Pero parecería ser que eso fue parte de una negociación para darle luz verde al proyecto de ley de reactivación económica, que en un principio estaba casi bloqueado a nivel de la comisión respectiva. Claro, entonces ya esos intríngulis políticos que la ciudadanía no tiene por qué entender, así es, confunden. Entonces yo creo que el presidente Moreno y su gobierno y todos aquellos que estén alineados con el presidente Moreno al interior de Alianza País, tienen que comenzar a dar señales claras, no ambivalentes, no hoy día sí, mañana no, hoy día no sé con quién estoy, señales claras de que se está amalgamando un grupo de gobierno. Pero este punto de quiebre del estado de cosas como que todavía tendrá que ir esperando hasta tanto se efectúe la consulta popular y se declare si acaso la muerte política del expresidente Correa, en el sentido de que no podrá quedar sujeto a una nueva reelección. Sí, yo creo que ese es un factor importante, pero es un factor importante en la coyuntura política, ¿no? Un poco para quitarle piso a este líder que ya tuvo su oportunidad para gobernar y que, en mi criterio personal, tanto daño le ha hecho al país. Y el daño real, la magnitud real del daño está todavía por verse, porque es una cosa que hay que decirlo claramente. Está bien que se haya respetado la institucionalidad en cuanto a que se procese por los casos de Odebrecht, de Caminosca, que fueron casos que vinieron de afuera, no tuvieron un impulso ni un descubrimiento local, vinieron de afuera. Pero ya es tiempo también, Roberto, de que el presidente Moreno y su gobierno comience a destapar, así como lo hizo con la deuda pública, que dijo que la mesa no está servida, comienza a destapar otros casos que se han dado en otros sectores, en el sector petrolero, en el sector minero, en el sector de la tecnología y las telecomunicaciones, que comienza a destapar por voluntad propia, para demostrar y evidenciar una verdadera lucha contra la corrupción. Pero parecería ser que estamos caminando en esa dirección. Lo que pasa es que de modo propio hay muchos acontecimientos en estos meses iniciales del gobierno que también impiden avanzar rápidamente en esa dirección. Sí, se está avanzando, se percibe, pero por ejemplo también hay señales ambivalentes, como decía hace un momento, que de repente haya un pedido de destitución de la Contraloría en contra de Richard Espinosa, el director, el presidente del IES, del Consejo Superior del IES, ¿no? Y que el presidente Moreno salga de un balcón a darle su apoyo público, ¿no? Entonces, si es que hay un respeto a la institucionalidad y hay una institución que está despertando después de 10 años de letargo y está diciendo que se destituya a un funcionario público por evidencias claras de malos manejos, yo creo que un presidente tiene que ser más cauto. ¿La renuncia dispuesta por Contraloría al presidente del Consejo Directivo del IES es compulsiva, es mandatoria o hay formas a través de las cuales eventualmente puede evadir esa opción?
Bueno, en el ámbito administrativo puede impugnar esa resolución de la Contraloría, y si es que eso no diera resultado para quien se siente perjudicado, puede acudir a la función judicial, al contencioso administrativo, es decir, un proceso que puede seguir de largo, digamos. Pero una vez que existe un señalamiento y una disposición de esa naturaleza a la Contraloría, que va dirigida a la autoridad nominadora, lo que correspondería en respeto a la institucionalidad y además a la función de la Contraloría, sería que la autoridad nominadora, en este caso el presidente de la República, le pida la renuncia o lo remueva de su cargo a Richard Espinosa, más allá de que él se defienda en el ámbito judicial. Por el cambio introducido en el frente económico era también algo esperado, ¿no? De pronto como que demoró mucho y el presidente Moreno debió tomar antes esta decisión, porque finalmente era la misma gente que había venido manejando la política económica durante el correísmo y se ha quedado inercialmente medio año con el presidente Moreno, cuando es obvio que él quiere reflejar una visión política y económica muy distinta, inclusive en la línea de lo que él manifestó durante la campaña electoral, en el sentido de que habrá un nuevo modelo de desarrollo económico basado en el sector privado. Ese ejemplo es tal vez el más importante de esta ambivalencia que señalo, ¿no? Es decir, no puede inaugurarse en el país un nuevo estilo de gobernar con una visión distinta, con un respeto hacia el sector privado como base del desarrollo económico, y al mismo tiempo mantener un equipo económico que fue denunciado por el propio presidente Lenín Moreno como un equipo que dejó endeudado al país, que no le dejó la mesa servida, que solamente en servicio de la deuda se va a destinar este año $10.000 millones, es decir, más que el presupuesto de salud, educación y seguridad juntos. Entonces, ¿cómo puede entenderse que denunciando a un presidente eso mantenga el equipo económico? Y ayer leía que con, diría yo, poco tino, para no decir desfachatez, el exministro coordinador de sectores económicos, ¿no?, dice que con el presidente han discutido que ya ha cumplido su ciclo, que es momento que es más necesario en la superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Un sector que, por cierto, también tendrá que ser revisado con mucha cautela, porque el sector de las cooperativas es un sector que ha sido altamente golpeado y que no ha tenido un control adecuado, y entonces será bueno que hacer también una radiografía. Y no me da ninguna confianza que quien tuvo un manejo tan dispendioso de la economía, ¿no?, y tan desordenado, ahora pase a manejar un sector muy delicado. Por esta situación ambigua a la que tú te has referido a lo largo de la entrevista, de alguna manera se refleja con mucho en el desempeño de la propia Asamblea Nacional, en donde finalmente como que en el bloque oficialista hay tanto como tres facciones: los morenistas, los correístas y los que sí quieren seguir jugando a la posibilidad de establecer un puente y reconciliar ambas facciones. Desde ese punto de vista se complica mucho el manejo de la legislatura. Sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que ya no se puede decir, por ejemplo, que Alianza País como un bloque consolidado tiene mayoría, porque en realidad están faccionados. Pero más allá de eso, habría que determinar qué es lo que mueven a unos y a otros, ¿no? Es decir, qué es lo que determina que hayan los correístas, los morenistas y estos bisagra, un poco que están como al ritmo que marque, claro, al compás que marque la música. Y yo creo que hay que identificar ahí qué intereses están detrás. ¿Qué intereses están detrás? No es un simple caudillismo, no es liderazgo, porque además el liderazgo de Correa yo creo que se sustentaba esencialmente en el ejercicio del poder. Es decir, es un liderazgo basado en autoridad, cuando en realidad los liderazgos que necesita el país son los liderazgos basados en convicción. Es decir, que tanto los ciudadanos que siguen a un líder como los miembros de su propio partido lo sigan porque saben a dónde estamos yendo. Los otros se acomodan porque seguramente tienen rabo de paja, tienen algo que ocultar, tienen negocios pendientes que no han sido terminados, quieren seguir lucrando del Estado. Es decir, ese utilitarismo del Estado que tiene que ser desterrado definitivamente. Y creo que Lenín Moreno debe ejercer un liderazgo distinto, pero en ese sentido. En el marco de esta coyuntura, ¿cómo miras tú el rol de la oposición, de partidos como Creo, Suma, el Partido Social Cristiano, que son los más relevantes? Porque parecería ser de que no corresponde, sino que se alineen un tanto con la propia posición del presidente Moreno para efectos de resolver este intríngulis
de lo que tiene que ver con el estado de cosas dentro del partido oficialista Alianza País? Eso sería lo deseable, pienso yo, que entienda la oposición, y yo me incluyo dentro del grupo de oposición, aunque no represente ningún partido, que entendamos que el país, el Ecuador está viviendo otro tiempo, está viviendo otra coyuntura y tiene otras demandas de sus actores políticos, sociales y económicos, no solamente los políticos. En ese sentido, pienso que mal hace la oposición, creo que es equivocado, tratar de reivindicar cosas que está haciendo Lenín Moreno, como diciendo, eso dije yo, o esto dijimos acá, nos propusimos nosotros, porque eso está alimentando esta estrategia política y hasta morbo en la facción correísta de decir, ahí está, Lenín Moreno está entregado a la oposición, está entregado a la banca, está entregado a los sectores privados, ¿no? Miren cómo recula en su proyecto de ajuste económico, haciendo lo que los sectores productivos le dicen, ¿no? Yo creo que mal hacen tanto oposición como sectores productivos tratando de reivindicar o de marcar agendas, ¿no? Cuando eso le corresponde al presidente de la República. Y lo que nosotros podemos hacer como ecuatorianos, como oposición, como sectores productivos, sectores sociales, es apoyar a las iniciativas que vemos que están encaminadas por el lado correcto. Porque aquí no se trata, Roberto, de imponer una visión ideológica de cómo debe Lenín Moreno conducir el país. Lenín Moreno representa un partido que proclama la revolución ciudadana. Y eso no ha cambiado, volvieron a ganar las elecciones. Pero finalmente el dilema del país, pienso yo, de cara a 2018, porque 2017 está jugado, guarda relación con el hecho de la reactivación económica, porque en la medida que pues, no se solucione ese tema que es tan importante con miras al futuro, pues todos estos otros elementos como que son coyunturales y no revisten de la suficiente trascendencia en comparación con este tema que ciertamente es medular. Exactamente, y a eso iba mi punto. Es decir, el Ecuador está en una coyuntura que no admite apropiación ideológica de lo que necesita el país. El país necesita reactivación económica. El país necesita empleo productivo, ¿no? Que genere riqueza, que combata el desempleo, ¿no? El país necesita libertades y democracia, reivindicar libertades y democracia. Y nada de eso, ni la reactivación productiva, ni la generación de empleo, ni la recuperación de las libertades y la democracia, es patrimonio de la derecha, de la izquierda, de tal partido, de tal otro. Es una necesidad vital para que el país pueda funcionar. Entonces, el aligerar la deuda, el peso de la deuda, el no seguir con este endeudamiento indiscriminado y en condiciones desfavorables, eso no es patrimonio de nadie. Eso es simplemente la decisión de gobernar ordenadamente y responsablemente el país. Entonces, si es que vemos señales en esa línea del presidente Moreno, los partidos y los actores sociales y políticos deben contribuir a eso, deben unirse y apoyar eso, no tratar de reivindicar, tratando de buscar un rédito político de corto plazo, o decir, ahí está, conmigo, no. Yo creo Carlos, para concluir, porque ya estamos sobre el tiempo, ¿cuál es tu expectativa sobre la reforma a la ley de comunicación? Porque este es un tema que fue parte del ofrecimiento de campaña del presidente Moreno, lo ha ratificado en distintas intervenciones a lo largo de estos 6 meses de mandato, pero como que el tema va quedando relegado y como no hay la presión relacionada, que ahora por lo menos ya no hay este estado de propaganda, igualmente la intencionalidad política de utilizar a la institucionalidad derivada como una herramienta de coacción a la prensa libre e independiente, pues como digo, transcurre el tiempo y no pasa nada. Sí, bueno, yo creo que el tema de la recuperación de las libertades y particularmente la libertad de expresión, el cesar ese hostigamiento permanente que había a los medios, a los periodistas e incluso a los ciudadanos a través de que ejercían su opinión en las redes sociales, ¿no? Había un hostigamiento, una persecución en muchos casos. Yo creo que eso amerita un ajuste en la ley de comunicación, pero sobre todo amerita que quienes ejercen las funciones de control previstas en la ley de comunicación tengan una cabal noción de cuál es su misión en ese contexto, ¿no? Es decir, es una misión, yo diría, técnica, y al igual que las telecomunicaciones, al igual que la electricidad, ¿no? La comunicación requiere de una regulación y un control técnico.
establecimiento de franjas horarias, control de contenidos en cuanto a protección a sectores y audiencias vulnerables, el que haya una defensoría de la audiencia. Es decir, son cosas que deben encaminarse pero de manera adecuada. Hoy día tenemos un perseguidor a sueldo, odiador de medios, además fiel ejecutor de políticas de hostigamiento del anterior régimen, como el superintendente Ochoa, ¿no? Que sigue ahí orondo y campante. Ese funcionario debe ser extirpado, porque es un mal, es un cáncer al sector de la comunicación. Pero definitivamente los ajustes ya legales que haya que hacer, habrá que hacerlos pues analizando qué ha funcionado bien, qué ha funcionado mal, y sobre todo quitando esta orientación persecutoria que ha tenido la ley de comunicación. Carlos, estamos sobre el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Despedimos aquí Cosa Pública y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública.